un gusto saludarles, Carlos, Marcos, un placer poder conversar con ustedes. Y también un saludo a la distinguida audiencia. Doctora, te estamos molestando por mañana se lanza tu candidatura para presidir la Asociación de Fiscales, doctora. Exactamente, Carlos. Nosotros estamos encabezando una lista para pelear por el gremio de la Asociación de Fiscales, una lista encabezada por mi persona como propuesta para presidente de la asociación, y estoy acompañada por los compañeros Santiago González Igolini y Ángel Ramírez. Nuestro movimiento es un movimiento renovado, es una propuesta que tenemos para todos los agentes fiscales, para todos los compañeros, y se llama Dignidad y Autonomía. ¿Qué nombre? ¿Cómo? Dignidad y autonomía. Dignidad y autonomía. Dignidad porque en realidad nosotros vamos a apuntar a tratar de recuperar la confianza, el respeto de la sociedad hacia nosotros. Y también autonomía porque nosotros vamos a pelearlo por los intereses gremiales y que los agentes fiscales sean independientes de cualquier grupo de poder. Por eso es que nuestro movimiento se llama Dignidad y Autonomía. A nosotros nos avala una trayectoria a los tres, y toda esa trayectoria que hemos logrado a más de 20 años de ejercicio como fiscales, los tres colegas, entonces eso nos vamos a poner al servicio del gremio. Así mismo, doctora. Entonces, esta propuesta entonces es luchar por esa dignidad de todos los fiscales y bueno, no es un trabajo fácil, es una propuesta grande. No, para nada, porque entendemos que nuestra imagen está venida menos desde hace tiempo, por distintos motivos. Nosotros, si bien manejamos casos que muchas veces no son del agrado, nuestras decisiones de todos los que se involucran, también personalmente como unidad, estoy en una unidad especializada, siempre hay intereses políticos de alguna manera. Entonces eso hace también que la imagen del Ministerio Público se vea criticada, por así decirlo, pero nosotros proponemos y vamos a velar porque todos los agentes fiscales cumplan su función constitucional sin miedo, Carlos, sin miedo alguno, porque nosotros vamos a estar ahí acompañándolos siempre y cuando las decisiones que tomen se ajusten a lo que corresponde a nuestra misión constitucional. Y cuando se habla de autonomía, doctora, o sea, que vos conoces bien, porque así como vos estás diciendo, con muchos años de servicio ya en el Ministerio Público, ¿qué es lo que podés decirnos para que nosotros, los que estamos del otro lado del mostrador, y la ciudadanía que está del otro lado del mostrador, pueda entender por autonomía? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la definición desde tu punto de vista de esa palabra autonomía, doctora? Primero, nosotros queremos fortalecer los intereses gremiales en la participación de los representantes del Ministerio Público en toda la República. Y la comisión directiva, si es que llegamos a asumir el rol desde la Asociación de Fiscales, vamos a tener el firme compromiso de preservar todas las conquistas laborales y preservar sobre todo que para nosotros autonomía es una suerte de sinónimo de independencia de los fiscales en la toma de sus decisiones laborales. Y a eso vamos a apuntar si es que llegamos al gremio de la Asociación de Fiscales. Y para eso tenemos una serie de propuestas concretas con relación al cumplimiento de lo que nos proponemos como consigna. Uno de ellos es implementar mecanismos de participación permanente de todos los socios
de la República. Tenemos que tener en cuenta que hay agentes fiscales en todos los puntos de la República y nosotros queremos implementar un mecanismo de comunicación permanente. Queremos también una participación en la elaboración y la obtención del presupuesto del Ministerio Público para el mejor desempeño de las funciones. La gente nos critica, Carlos, Marcos, Sí. nos critica muchas veces, pero nosotros no tenemos los medios para a veces poder afrontar con la complejidad de los casos que se nos van presentando, tener todos los medios técnicos, todo el apoyo técnico que requerimos muchas veces para poder dar una respuesta a cada uno de los desafíos que se nos presenta en el ejercicio de las funciones. Es por eso que nosotros nos proponemos firmemente a acompañar el tratamiento con el Ministerio Público respecto de lo que sería el presupuesto para un mejor desempeño de las funciones. También vamos a proponer una calendarización de sesiones con participación de las diferentes unidades del Ministerio Público a nivel país. Si bien las unidades penales son más visibles para la ciudadanía, tenemos que también tener en cuenta que tenemos fiscales de otras circunscripciones, tenemos fiscales especializados en niñez y adolescencia, en lo civil, en lo laboral, y eso en toda la República, y nuestro propósito es llegar a todos, atenderlos a todos, no solamente a las unidades penales. También nosotros queremos fortalecer y profundizar los logros gremiales respecto al proceso de conformación de ternas ante el Consejo de Magistratura, designación y confirmación ante la Corte. Queremos fortalecer los logros y acompañar a los socios en todo lo que sea el proceso de jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ujú. Y queremos también apoyarlos, acompañarlos en los trámites que serían jubilatorios para aquellos que están en condiciones de poder acogerse a la jubilación. Esos son algunos de los puntos que nosotros nos proponemos como gremio, Carlos, Marcos, y eso es lo que ponemos a disposición de los agentes fiscales, nuestra lista, nuestra trayectoria, y eso es lo que nosotros firmemente sostenemos. Por eso nos llamamos dignidad y autonomía. Además, tenemos que tener en cuenta que la pluralidad, la participación es sana. Tenemos que tener en cuenta que los agentes fiscales tienen que tener opciones de poder elegir a la persona que mejor les va a representar, en este caso 3 agentes fiscales como ellos. Si bien podemos nosotros como agentes fiscales creemos firmemente que quien llega a la cabeza de la asociación tienen que ser agentes fiscales por los problemas que se van planteando, que es distinto desde el punto de vista de la función de un fiscal adjunto, por ejemplo. Sí, así Es mismo por eso que es. nosotros proponemos que los agentes fiscales sean presidentes y vicepresidentes. Así mismo, es perfecto. Bueno, es interesante, doctora. ¿Y cuál es ahora que no hay mucha autonomía para los fiscales? Porque acá estoy leyendo la definición justamente de lo que es autonomía, ¿verdad? Que dice que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Es lo que Exacto. encuentro esa definición, y me parece más interesante aún fortalecer sobre este punto. Por eso te pregunto, en el sentido de que falta todavía mucho para que los fiscales tengan autonomía dentro del Ministerio Público, doctora. Falta mejorar la imagen, Carlos, porque yo diciendo contigo, yo creo que hay muchos fiscales que cumplen a cabalidad sus funciones, pero muchas veces no son visualizados, o por Doctora, lo menos lo que se opina no es lo real sí, por diversas
razones o circunstancias. Doctora, Y sobre ese nosotros realmente punto, proponemos eso. sobre ese punto, eh, vos disentís de la opinión, de nuestra opinión con Carlos entonces, pero ¿cómo se logra que eso se visualice? Y discúlpame te ataque cuando estés hablando, pero me parece nomás esa visualización de las actividades de los Del trabajo proyectos, que hacen, del trabajo y de la investigación. a ver un Sí. poco de dónde llega esa investigación. No se tiene un sistema comunicacional desde el Ministerio Público. Bueno, en realidad yo les voy a hablar como un agente fiscal que ejerce funciones. Sí, Muchas veces lo que se ve con mayor énfasis es el inicio de una investigación, la publicación de una denuncia, porque muchas veces también quienes denuncian lo hacen llevando medios de prensa. Se celebra más una imputación. Yo les digo desde la mirada del agente fiscal, se celebra más a nivel prensa una imputación o un allanamiento y no una condena, por ejemplo. sí, No se llega al final o no se destaca o no tiene el mismo destaque el inicio que la conclusión. Y todos los días los agentes fiscales van obteniendo condenas porque diariamente se hacen juicios orales y aquello parece que no tiene destaque. En la tapa siempre se publica, por ejemplo, se inicia la investigación o se le denuncia a alguien y no tiene destaque la condena o las distintas condenas que van obteniendo los fiscales todos los días en todos los puntos de la República. sí, No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. esa es desde la mirada del agente fiscal. Pareciera ser que tiene más importancia el inicio que el final. Y finalmente, lo que importa es el resultado que obtiene el Ministerio Público al final del proceso. La imputación es solamente el inicio de un proceso, pero cuando llegamos a juicio oral y obtenemos una condena, es la culminación del caso. Es el cumplimiento efectivo de la misión del agente fiscal. Claro, claro, o sea, resaltar todo eso, lógicamente es demasiado importante, pero una vez más estamos hablando, y vos misma lo dijiste también, doctora, el tema comunicacional, cómo hacerse que la ciudadanía sepa, conozca y entienda del trabajo de los fiscales. Y bueno, sí. Sí, y nosotros vamos a proponer un sistema de comunicación mucho más efectivo también con la institución que es la Fiscalía General. Nosotros hablamos de comunicación, pero no hablamos de comunicación solamente con los agentes fiscales de todos los puntos, de todas las circunscripciones, sino también tener una comunicación mucho más abierta con nuestra institución y con las demás instituciones que de alguna manera se relacionan con nosotros, ya sea Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Eso es lo que nosotros nos proponemos, Carlos. Es muy importante porque cuando uno ve una publicación y después se quiere comunicar con el fiscal afectado por esa publicación, la mayoría de los casos no atiende. O sea, te digo, por ejemplo, estas últimas publicaciones con respecto a la actuación de jueces y fiscales de Ciudad del Este, ¿verdad? Cuando se hace una publicación de que se blanquea a 2 intendentes y la publicación dice, la fiscala Carolina Gadea acusó, pero después se allanó al sobreseimiento provisional, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones le interesan mucho a la ciudadanía. Y yo creo que a través del gremio de ustedes o del gremio de fiscales se debería hacer una rápida comunicación. Intentaron o más o menos lo están haciendo en el caso de Alto Paraná, en donde el gremio de jueces enseguida emitió un comunicado con referencia a la versión de la jueza Garcete, ¿verdad? Porque puede ser que la publicación no esté correcta, puede ser que no esté completa. Puede ser que puede que no haya habido intencionalidad, puede ser que haya habido también intencionalidad, o puede ser que
una persona que tiene intereses oscuros le haya utilizado al medio o al periodista, o también Exacto. comprado al periodista, ¿verdad? Pero por eso es importante el tema comunicacional, porque cuando se conversa con el protagonista y el protagonista es transparente, no tiene nada que ocultar, entonces se expone, no importa que sea la tele, no importa que sea la radio, no Sí. importa que sean los periódicos. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, vos como fiscal asumís una postura convencida, incluso podés estar equivocada, pero lo hiciste Sí. convencida, sin presión política o económica. Y eso se evidencia en la explicación que vos le estás dando a la ciudadanía Coincido a través contigo, de los Carlos. medios, doctora. Sí, Si nosotros estamos en condiciones de sostener una aplicación razonada respecto a las decisiones que tomamos, Ujú. estamos defendiendo justamente la independencia. ¿Por qué? Porque ello se ve si es que esa decisión que finalmente se somete a un órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, entonces nosotros somos independientes porque nos ajustamos a lo que establece la ley. norma, Y sí. eso es lo que nosotros esperamos como Sí, gremio. sí, definitivo. Y O sea, realmente queremos levantar la imagen del Ministerio Público. Nosotros en todo este tiempo hemos visto que hemos quedado un poco rezagados como gremio, y por eso es que nosotros nos presentamos, porque tenemos la firme convicción de pelear por la independencia y por la autonomía y por recuperar dentro de lo que es la dignidad, el respeto que la ciudadanía tiene hacia el Ministerio Público. Nosotros queremos que la ciudadanía confíe en nosotros, porque nosotros hacemos nuestra función según lo que establece la ley. Y si nosotros estamos en condiciones de explicar esas razones, y bueno, y no hay nada que temer. Claro. Yo sé que muchas veces las decisiones no son populares, pero si nosotros nos sometemos nuestras conductas a lo que es la misión constitucional, entonces nosotros no tenemos por qué temer Sí, a señora. nada ni a nadie. A nadie. Así mismo es. Así mismo es. Eso es absolutamente así y eso es absolutamente cierto y nadie lo puede discutir. Por eso ese canal de comunicación es muy importante, doctora. Mañana, ¿a qué hora se lanza tu movimiento Mañana o tu se candidatura, lanza, doctora? necesitamos a todos los colegas. Nosotros buscamos la unión, Carlos. Nosotros no vamos a hacer distinciones, porque nosotros, como les dije, a los tres nos avala la trayectoria. Nosotros a esta altura de nuestras vidas, a esta altura después de tantos años de servicio a la institución, nosotros queremos servir a los colegas, y eso es todo lo que nosotros buscamos. Queremos un gremio unido, porque unidos somos más fuertes, y nosotros le invitamos a todos a participar del lanzamiento que será mañana en Areguá, al lado de la iglesia, en la primera casa al lado de la iglesia, a la mano izquierda, a partir de las 18 horas. O sea que entonces en Areguá a las 18 horas, entonces es la convocatoria a todos tus colegas que quieran participar entonces del lanzamiento del movimiento Dignidad y Autonomía. Asimismo, Carlos, a todos le hacemos la invitación extensiva, a todos aquellos que quieran participar, porque nosotros queremos hablar con los colegas, queremos tener un diálogo y queremos escucharles, y eso es lo que nosotros proponemos como gremio. Doctora, antes, sí. ¿Cuántos fiscales están habilitados para el voto? Y alrededor de, no sé exactamente, porque esa lista probablemente se depure. En este tiempo hay gente que no está asociada, y hablamos de alrededor de 400 fiscales. No tengo muy presente los números, Marcos. Ok. Doctora, pero sí hablamos de aproximadamente de esa cifra. Doctora, sí. Quiero consultarte ya, aprovechando esta conversación contigo,
¿cuál es tu postura, cuál es tu opinión con respecto a este tema de las investigaciones de oficio por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Así como bien dijiste vos, las posturas incluso pueden ser disidentes con la nuestra, ¿verdad? Pero cuando uno deja explicado eso y deja bien sustentado, pues los teleoyentes van a sacar sus conclusiones. Entonces, para nosotros y para todos los que te quieran votar o te van a votar o te podrían votar, entonces queremos escuchar un poquito tu opinión, doctora. Nosotros estamos muy de acuerdo con la explicación que dio el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hace unos días. Nosotros, en realidad, vamos a hacer una aclaración. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano político. Es un órgano político por su conformación política. Entonces, nosotros, como bien dije, si estamos en condiciones de explicar razonadamente nuestras decisiones, ellos también tendrían que hacerlo. Sí. Y me parece correctísimo que el jurado finalmente abra las investigaciones de oficio solamente cuando se encuentren de acuerdo la mayoría y esas razones las puedan explicar, porque muchas veces las informaciones que salen publicadas en los medios no es real o es parcial, o es la verdad de alguien o es la opinión de alguien. Lo importante son los hechos, y los hechos son los que tenemos que corroborar o no como agentes fiscales, si es que esos hechos se ajustan a la posibilidad de comisión de un hecho punible. Entonces, en la misma inteligencia, nosotros esperamos que el jurado expliquen, si es que por ahí deciden por mayoría, la razón por la cual abren de oficio una investigación. Sí, exacto. Entonces, se fundamente. ¿Y vos estás de acuerdo o muchos de ustedes están de acuerdo o no con hacer esa reglamentación que quiere implementar el órgano juzgador, doctora? Por lo menos que se reglamente esa situación, porque nosotros para nada estamos de acuerdo con las investigaciones de oficio. Primero, luego, porque se abre una investigación por razones a veces hasta populísticas o populistas, o porque sale en algún medio publicado de determinada forma, y como les dije, probablemente sea la versión de algún interesado o algún sector político interesado. Lo que importa es lo real, lo que importa es lo que el fiscal corrobora, y finalmente eso, el fiscal toma la decisión cuando termina la etapa preparatoria. Cuando termina la etapa preparatoria, el fiscal está en condiciones de decidir si acusa o no, y eso por obligación de lo que establece el código en su principio de legalidad. Nosotros tenemos la obligación de iniciar la investigación de oficio cuando tenemos suficientes elementos para sostener que hay un hecho punible, y también tenemos la obligación de acusar cuando ese estado de inocencia, por así decirlo, si bien realmente es el tribunal de sentencia que tiene que fundar su razón, nosotros al terminar una investigación estamos obligados a acusar si tenemos elementos para sostener una acusación en juicio oral. El principio de legalidad tiene dos puntos de vista, al inicio y al final de la investigación. Si nosotros eso hacemos, entonces no tenemos por qué tener miedo. Y tampoco, ni tampoco ningún órgano, ni el Poder Judicial. Nosotros sostenemos que todos tenemos que poder explicar las razones de nuestras decisiones, así como el tribunal tiene la obligación de explicar las razones de su sentencia. Sí, así mismo es. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque así mismo como lo explicaste al comienzo, el Ministerio Público, el Poder Judicial necesita recuperar esa credibilidad de ciudadanía, y precisamente por eso pusiste en tu eslogan, digamos, dignidad, y después la palabra autonomía, ¿verdad? Que son, así como te dijo Marco también al principio, doctora, dos palabras que encierran
muchísimo, ¿verdad? Y mucho compromiso por sobre todas las cosas. Ahora, cambiando un poquito de tema, doctora, quiero aprovechar para preguntarte sobre el caso Messer, esa posible solicitud del comiso autónomo, atendiendo la cantidad de bienes que el señor Darío Messer tiene acá. ¿Cómo va ese trabajo con la Cenavico? Si no me equivoco, se tiene que hacer, se va a hacer, y cuándo se va a hacer, si se va a hacer ese pedido de comiso autónomo. Nosotros vamos a solicitar el comiso autónomo, pero nos faltan algunos elementos que tenemos que recibir, información o datos concretos para poder presentar el caso en la instancia judicial. Solamente nos está faltando algunos elementos y parte de ello es información del Brasil, Carlos. Una vez que nosotros culminemos eso, porque el proceso pues tiene que ser oficial. Si bien a veces nosotros tenemos un intercambio de información que no es oficial, para que pueda valer en juicio la información tiene que ser oficial. Entonces estamos demorándonos justamente porque necesitamos alguna información de Brasil, y una vez que eso nosotros recibamos, estamos en condiciones de solicitar el comiso autónomo. Excelente, doctora. Ahora que me acuerdo que te estábamos buscando ya hace unos días atrás también, cuando quiero aprovechar porque ella fue designada. ¿Te acuerdas cuando le buscamos? Señor. Teníamos a mano la resolución de la fiscal general delegada. Exacto, la resolución de la fiscal general del Estado, mediante la cual te asigna como fiscal delegada de la unidad de delitos económicos y anticorrupción, otra de las unidades que está en la vidriera del Ministerio Público, doctora. Sí, Carlos, la señora fiscal general del Estado me designó como fiscal delegada de la unidad de delitos económicos anticorrupción, cargo que tenía o función que cumplía el doctor René Fernández antes de su renuncia al Ministerio Público. Ahora la fiscal general del Estado me designa a mí como fiscal delegada de la unidad de delitos económicos y anticorrupción, y también como fiscal delegada de la unidad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que se amplió el año pasado, en el año 2019. ¿Y qué implica eso, doctora? ¿Cuál es la función del fiscal delegado? Porque hay una fiscal adjunta, ¿verdad?, encargada. Entonces, ¿cuál es un poco el trabajo del fiscal delegado, en este caso de la fiscala delegada que sos vos, dentro de esa unidad tan importante? Sí, la fiscal adjunta es la doctora Soledad Machuca. Ella es la encargada de ambas unidades, tanto la de delitos económicos y anticorrupción, así como la de lavado y financiamiento del terrorismo en toda la República del país. El fiscal delegado hace más bien una suerte de nexo y coordinador con los demás fiscales y con la propia institución en el cumplimiento de las funciones, en el desempeño del agente fiscal en el campo. Por ejemplo, para que sea más clara esta explicación, si nosotros tenemos un trabajo coordinado con otros fiscales de la República y tenemos que hacer un allanamiento múltiple, simultáneo, toda esa tarea de coordinación queda bajo la responsabilidad del fiscal delegado. Entonces es una suerte de coordinador con los demás agentes fiscales que componen la unidad y la propia institución, y en su caso con las demás instituciones que muchas veces cooperan con nosotros, como es el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado y Tributación y otras instituciones que nos apoyan finalmente en el ejercicio de la función. Esa es la tarea que tiene el fiscal delegado. Correcto. Doctora Liliana Alcaraz, muchísimas gracias. Y entonces la invitación se hace extensiva entonces a los colegas que quieran participar mañana del lanzamiento de tu candidatura, al lanzamiento del movimiento Dignidad y Autonomía a las 18 horas, entonces en la ciudad de Areguá, cerca de la iglesia de Areguá, ¿verdad? Al lado de la iglesia de Areguá, en la primera casa que está inmediatamente en la margen izquierda sería. Vamos a celebrar, vamos a encontrarnos
para poder conversar con los agentes fiscales, y están todos invitados, no solamente aquellos que son simpatizantes de nuestro movimiento, sino también aquellos que son simpatizantes del movimiento que pugna para la Asociación de Agentes Fiscales. A todos los invitamos a Carlos. Nosotros no vamos a hacer distinciones porque queremos ser unidos nuevamente. Queremos ser unidos y estamos convencidos de que nosotros tenemos la capacidad de unir al gremio. Y es por eso que nos presentamos. Doctora, muchísimas gracias y bueno, éxitos entonces en esta Gracias, propuesta, Carlos. doctora. Muchísimas gracias, Carlos, Marcos, y a tu distinguida audiencia por el tiempo en esta conversación. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Liliana Alcaraz, la fiscal delegada De la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero. Y lavado, ay, puse